Ok, por fin el evento mayor, la razón por qué todos están aquí. Cambio climático. Sí tenía eso. Nuevamente, esa diferencia entre tiempo y clima, se me olvidó que lo había puesto aquí. Entonces, es nuevamente sumamente importante no confundir observaciones con tendencias a largo plazo. Cambio climático se trata de cambios a esos patrones a largo plazo, no eventos específicos. Aunque, tengo que dar una excepción a eso. El problema es que no hablamos sobre eventos específicos, que históricamente ha sido muy difícil decir que un evento específico es causado por un fenómeno X. Pero la ciencia ha llegado a tal punto que estamos entrando en esa fase. Por ejemplo, con las tormentas grandes, los huracanes. Antes se decía que no se puede hablar sobre un evento específico. Ahora se habla de la probabilidad de ese evento ocurriera era 2 o 3 veces mayor con cambio climático, sin cambio climático. O que 50% de la precipitación se debe específicamente a cambio climático y no había llovido tanto y por lo menos no hubiese tanto daño si no fuese por cambio climático. Estamos llegando a ese punto en la ciencia de lo que se llama decir con certeza o con alta confianza que un evento como cambio climático está impactando directamente en eventos específicos, pero en general olvidamos o ignoramos eventos específicos y hablamos sobre tendencias a largo plazo. Ya hablamos de todo eso. Ok, cambio climático no es nuevo. Esa es otra cosa que hay que tomar en cuenta y que se usa en contra. Cambio climático es un fenómeno totalmente natural. A través de los miles de millones de años de la historia de la Tierra ha experimentado fases de estar completamente congelado y fases donde las temperaturas fueron mucho mayor que ahora, causado por fenómenos como cambios del sol, cambios de la biodiversidad. Hay muchas diferentes razones. Son fenómenos que han ocurrido completamente natural, mucho antes de los seres humanos llegaran aquí. Lo que estamos hablando hoy en día, cuando hablamos de cambio climático, son los cambios directamente relacionados con el impacto de los seres humanos, específicamente el calentamiento global causado por la acumulación excesiva de gases de efecto invernadero. Eso es realmente lo que estamos hablando hoy en las conversaciones en los medios sociales, pero el fenómeno en sí no es nuevo. Entonces, aquí por ejemplo, los últimos 65 millones de años, según las reconstrucciones que hemos hecho, hemos pasado desde un evento de temperaturas muy por encima, hasta 12 grados por encima de lo que tenemos en este momento, y pasamos a épocas de 4 grados por debajo de lo que tenemos ahora mismo. Pasamos de un evento de invernadero de la época de los glaciares. Y teóricamente todavía estamos en la época de glaciares. Lo que estamos en este momento, experimentando en este momento, es una época interglacial, pero la época de glaciares todavía sigue en pie, solamente que estamos entre épocas de glaciares. Y se puede ver, bueno, esto está muy comprimido. Pero otra cosa, cambio climático es global. No me importa si algún lugar X tiene un cambio en cierta dirección. Lo que los que quieren negar cambio climático han hecho es mirar a los Estados Unidos y encuentran un pueblo donde la temperatura a través de los años ha bajado. Y ellos dicen, esto es evidencia que el cambio climático no existe. Cambio climático no se trata de un sitio, se trata de lo que está pasando en el planeta.
ese cambio en los patrones de clima a largo plazo son consecuencia de los impactos antropogénicos, otra palabra de los seres humanos, y ese calentamiento global debido a la acumulación de los gases de efecto invernadero, CO2, dióxido de carbono, metano, NH3 y varios gases de nitrógeno. Esos son los principales. Y se habla del efecto invernadero. ¿Qué es ese efecto invernadero? Y es muy parecido a lo que se imagina en un invernadero. ¿Qué pasó? Perdió una cartera. Ay, ya tenemos un problema. Se le perdió la cartera. Funciona muy parecido a cómo funcionan los invernaderos. Tenemos un edificio con techo de vidrio o plástico. Y ese vidrio plástico es transparente a las luces del sol. La luz del sol pasa completamente inadvertido por ese escudo de vidrio plástico. Llega a la tierra, en este caso plantas, es absorbido por las plantas y reemitido en forma de calor, lo que se llama ondas infrarrojas. Las ondas infrarrojas es la onda de calor. Y el escudo es menos transparente a esas ondas. Entonces, parte de esa luz, ese calor, es atrapado. Mientras más luz que pasa por ese vidrio, más ese calor está atrapado. Y mientras más calor, mayor la temperatura. Es una ecuación sencilla. Y lo otro es, mientras más eficiente el vidrio o plástico en bloquear la salida de esas ondas, más va a atrapar el calor adentro. Esa es la física de un invernadero. Es la razón porque se puede tener en cero punta calores de 30 grados dentro y 20 grados o 15 grados afuera, porque estamos atrapando el calor dentro del edificio, no dejando que escape a través del vidrio plástico. Entra, pero no sale. No 100%, pero suficiente para subir la temperatura. Sí, esto es súper importante que lo entiendan. Ok. Sí, traducción. Admala, itoko esta esa hora, guayso que efecto invernadero. Daisa, weneis, igisi, saidigagwale, deba yobi, andai legua wena buanagine, andai legua neguetega, kuito le asunto, daisa, we guba yobi, daisa. So que kunnu dive, aman nasi ko dat abingaiga, o putte dive, daisa dat abingaiga, we dat andai legua we bali, dat emali mala andai legua doinoni dive. Gay Barnoe alima yeso que daisa, Gay Barnodo, via Barnao, daisa, yaba kale chico, do neguet, andai negua, yaba siba yobi, daisa. Anmar, soy malo, on makende, con mailenai, daisa, pela no dico tu la dai legua, put mase pakka, dai legua, dico ne pela ta chico, daisa, neguet, gule itolle que daisa, bamba andar bukwat para, hoy dice la amar magito que gala, soy nai. Deba yobi wena guana guyeso que daisa. Wet ardaile gua doinonikit na guana seka dat emali marbali ardaile gu geibar noe ardaile gu si tolle suito daisa. De eso kun nek uelevido haga. Germán, por los gases que nosotros emitimos al usar. Voy a llegar a eso en la próxima. Entonces, esto es el planeta. Tenemos una situación muy parecida, aunque no el mecanismo no es exactamente lo mismo, la idea lo es. Tenemos el Sol y está llegando a la Tierra, pasando por una capa de gases de efecto invernadero. Y esos gases permiten que el Sol entra casi sin inadvertido, llega a la Tierra, es absorbido por el mar y por la Tierra,
reemitido en esas mismas ondas de calor. Y esta zona atrapa cierta cantidad de ese calor y lo mantiene cerca de la Tierra, aumentando la temperatura. Mientras más efectivo ese escudo, mientras más efectivo ese escudo, más calor se atrapa, más la temperatura. Y el más efectivo es simplemente más cantidad de gas. Mala información. Mala información. Es importante recordar que esta capa de gas de efecto invernadero siempre ha existido. De hecho, si no existiera, la temperatura del planeta estaría por lo menos 20 a 30 grados por debajo de lo que es ahora. Es esencial para nuestra existencia. Es natural, siempre ha estado allí. Lo que ha cambiado es la cantidad de gases. Y no son muchos. La cantidad de dióxido de carbono es menos de 1% de todos los gases en el atmósfero, pero tiene un efecto desproporcionado en este efecto. Y la matemática y la física es muy sencillo. Mientras más gases en esta capa, más efectivo es de atrapar la energía. Mientras más energía atrapado, más la temperatura tiene que subir. La física es claro, no se puede negarlo realmente conociendo la física. Porque ignorando esta física, es decir, tengo que ignorar todo lo que entendemos sobre cómo el mundo funciona, cómo de toda física, toda química. Es ignorar esto, ignorar todo lo que sabemos, o hay que aceptar esto. Porque no se puede separar y decir, ok, voy a aceptar la física en este momento, pero no en aquello. La física siempre funciona para todo. Y la física dice esto: mientras más gases de efecto invernadero hayan, más se va a calentar una Tierra. Eso es la ciencia. 에믹드네 안말 아이데 순도 했다 있어. 왜 이도리 안말 마기토게 또 레게 갈라 안말 이도위스 안말 어둘로스코레 했다 있어. 안말가. 에미디 안말 왜게 안말 수말 또 납고나기. 다두르나 있다 있어. 다두르 나퀴알리레 아다이레고 안말가 아다이레고 네고에 도이시. 네기니가레 바바가 안말가 순맞게. 다 있어. 사키나나 예소게 다 있어. 사키. 왜 다두르 아다이레고와 네고에 에마리바 오보게 아빈 가에가 있돌래 사키 나나에 소게 사키 말 아마 소게 사키 디 요비제 소게 가우비 요비제 소게 다이스 아 사키 다이레고아 네 시아바 요비에 소게 다이스 또 아요 사키 말 다이레이에 바간다 말가소 다이스 에미스키 안말 왜 나빠네키네 안말 다이레고아 아르바부과 벨라 다이레고아 안말 벨 안말 발 아르강기 발 아르바부시 다이스 데소과 왜 안마란 ardailekua immar arbabukuat pela dailekua aba arbabukuat daisa desokua irma immar mar daileku gummai mai ardaisa pela dailekua urgu kuale turgu egala urmar daileku turgu egala pela daileku immar dabir sobleke gala oibo mai ardaisa atti masuli wemar daileku irmai mai daisa akala urbule anmar bur dailekua 이건 게 숨막겠다 제 카르보노 लेकिन वो पुक्की दारी है अंदर का ये भी यही मसक्ता है शरीर की नोई दाना है वो हमार दाइले को आई नहीं मामाई और दाइले को ने गोल्लो साइड तोले सुन दो ना भी दाइले को दात ए माली और दाइले को भी कोई सूर और दाइले को अंदर की दोगे का साक्की ना नहीं और दाइले को इगले ओना की तोले सुन दो और दाइले को अली की दाइले को अलुआ का नहीं ले विंग को दाइले को अलु को सुली सोगले निबाक को नागु साले अलुआ दाइले को आप आई नहीं Deba yobi dailegu dat emali ar dailegua warmai si eso que alemis cual anmarse. Daisa anmar dailegua anmar soy malo daisa bel kwable we nam kwana ki tula bukwat immar ar dailegu alimai bukwat pan anmar dailegua so dailegu anmar ay sappan anmar alogum mai simuka. Daisa anmar dailegua wichur gammi guspali daisa pela dailegu sakwa ki anmar immar wichur bar sagusa pela we ar dailegua nek kaganaye ammar gala soy Emiski we aina imamai daisa wa iskanaye soy malo daisa we aina imamai
we daile gua dat ema ewen napasega doino ni dibe geibarno e mayeso. Daisa geibarno to. Eso kwa mergumado negu ai nai danido, ai nai mado. Daisa negu taile gua kangumado. Anmar daile gu egitto geche nagasega kudapoyeso. Daisa we daile gua margala soñado. Entonces, ese es el fenómeno de calentamiento global, es el efecto invernadero. Y el calentamiento global es a raíz de todos los fenómenos que en total llamamos cambio climático. Cambio climático tiene muchas otras variables, pero todo tiene su origen en el calentamiento global. ¿De dónde vienen esos gases? Tienen que venir de algún lugar. Nuevamente, el escudo es natural en términos de su existencia. Los gases de efecto invernadero siempre han estado allí y si no fuese por eso tenemos graves problemas. Pero la pregunta es de dónde viene el exceso que estamos observando ahora mismo. Principalmente viene del uso de carbón y petróleo para la producción de energía, uso industrial, transporte y uso personal. Eso por mucho es el fuente mayor de los gases, sobre todo de dióxido de carbono. También viene del cambio de uso del suelo. Cada vez que cortamos el bosque, estamos liberando todo el carbón de los árboles. Si cambiamos un manglar a arroz, eliminamos los manglares, cambiando sitios con alta cantidad de materia orgánica, convirtiendo en una ciudad. Es cambio de uso del suelo y todo libera en cantidades enormes gases de efecto invernadero. Viene del derretimiento de las tierras permanentemente congeladas. Eso es de mi país y de Rusia. Tenemos enormes áreas, miles y miles de kilómetros cuadrados de tierra que es permanentemente congelado. Nunca se derrite una capa superficial durante el verano, pero la mayoría es siempre congelado. Y tienen profundidades hasta cientos de metros. Y es una mezcla de hielo y material orgánico de plantas. Y es un reservorio de vastas cantidades de carbón en forma de materia orgánica. Y mientras que se caliente, más se están observando la pérdida de esas tierras. El ganado bovino es la peor proteína que podemos comer en términos de cambio climático, por dos razones. Primero, la misma vaca produce metano por los mecanismos que cualquier granjero le puede testificar. Los pedos, las erupciones, todo producen realmente cantidades grandes de metano. Pero el otro problema es el ganado es la manera menos eficiente de cambiar material orgánico de plantas a proteína. Es lo peor. Comparado, por ejemplo, con pollo. El ganado es algo como 20 veces menos eficiente de pollo. Y los mejores serían insectos. Si realmente queremos evitar el cambio climático, todos deben estar comiendo grillos. Porque son sumamente eficientes en creando proteína de lo que comen. Pero de todos, el ganado es lo peor. Y mi propio sacrificio, soy amante de hamburguesas y ya después de dar estas charlas, ya no podría sostener la idea de seguir comiendo carne. Soy hijo de granjero, de vacas. Yo nací con esos. Y ya no podemos con nuestra sociedad seguir con la carne de res más que todo. Al final nuestros nietos o sus nietos se van a burlar que comimos proteína animal en cualquier forma que no fuese invertebrados, porque no es sostenible. Y es difícil realmente de cualquiera de nosotros que realmente comemos carne. Ustedes comen pescado. El pescado del mar es quizás uno de los menos, que tiene el hueso menos grande, pero los que comen pescado de granjas están en lo mismo, porque les están dando comida de plantas desde la tierra. Entonces hay muchos que van a tener que sacrificar si queremos seguir. Y eso es un mensaje muy difícil de vender.
que ya no pueden comer su carne y sus hamburguesas. Otro es cultivo de arroz. Sí, ahora estamos llegando al grano con el panameño. El arroz también es muy malo, tanto por el gasto en energía de las máquinas, pero el cultivo de arroz húmedo es el lugar perfecto para organismos que producen metano. El cultivo de arroz húmedo es uno de los mayores productores de metano en el mundo. Entonces hay que dejar el arroz también. Producción de concreto es otro grande y va a ser uno de los más difíciles de eliminar porque nadie ha imaginado una manera de crear concreto que no use petróleo, porque el concreto requiere temperaturas muy altas que son muy difíciles de lograr usando cualquier otro sistema que no sea energía fósil. Entonces, eso es uno. Hasta aviones están llegando a imaginar maneras de manejar o operar aviones sin combustible fósil, pero el concreto y los metales pesados, hierro, esos son los más resistentes a un cambio, pero son productores muy grandes. Traducción. ¿Perdón? Traducción. Sí, perdón. Ajá. Anmala ito getaisa wow por mai uera ile gua ne kaganani. Anmar bisa bu kwarger do argusku anmar baugande da ile gua sogine mastuda ni dursi. Daisa. Gebe undina wilu undila anmar baugan undila ada ile gua alebu bukwa. Daisa. Emiskindina anmala ada ile gua ebuali makina gidaisa ur onana egala dai sorgu kwaret kine kala gon chiri martum magan sobe gala epene di wemala ebule buishuli tais gebdaile gua anar bavgan ardaile gua arbabu kwat argebe unda isa sapisi koe daisa nego gumma koe imarti koe daisa undar gusar birga bigwa gine metoe gebganar gebima isiban daisa sibgandina degi suli daisa nei daile gua limai dago gua ardaile gua nei sobe gala imartum magan osie gala par imarti go suli eso ku sapi wala kan daile gu pela immile go edi we daile gua wais kana per quale daile gua ne parmisi eso que daisa we omelosito le sunto daisa sokwe eso kwa neymar problemai daisa we daile gua ammarga bonika guna eso que daisa sapursi daile gu neymar problem nada daisa ne kam ne chip de gidwa ginda mardi unila na wilupa ne pomur margimbi na guna nai Degini guarda ile gua ene kambali nega dubali arda ile gu tambe sailagan dana nade taisa tambe sailagan taisa we mar da ile gua yelo ga binye mai ambarga sobe taisa pela arda ile gua iguene kagan bam mesa we kwama ile si eso que tesu ku pule tutu ne ko muri agua dungu nanai taisa we mar da ile gu teyo da ile gua di urba doina vali we arda ile gua dire guari eso diga daile gu binyito diga binyito kudina di amarga daile gu wil guar sunyeto we ardaile gua boni barie amarga la soito dai sanmati we dai bushu sunna we ne kamba atambe alue saile kamba daile gu wedi nekuna sunna ge daile gua abar negi mai buimala ardaile gua san urbega taisa sangulle mala taisa carne y anmar sobre res we urbetki arraile barba muy mala imar digo sordo unila urbega o dum mogega ya ukega taisa we ardaile gua yer ne kaga si moye sobre taisa we imar durgande daile gua punno tibe yer daile gua waiskana alona kwen taisa el gigu de soger taisa we daile gua llena de sogele aba daile gua sunna bi daile gua Veraina ima vari eso qua we nue boni ui moito le sunto daisa anmar na buana oros tigetche bakaru auga kase eso que daisa amar oros kudo mar mento erge daisa dos sunto daisa amba degi eso que daisa ibe la wese warma simo eso que daisa que daile gua cemento sobe aqua nei sobe chuto daisa we yer daile gua de caga mo eso que daisa ibe la we wet pali we daile gua mama ile simoye amargala soito daisa de eso kwa we pela
boniga gusi tolle sunto daisa. Navguan anmar bendak tegala, wey mar bela daile guan mar soishat, anmar siwas daile gu parga erge tolle sunto. Al final, si uno piensa muy bien en el asunto, todo lo que hacemos, todo lo que compramos, tiene su huella de carbón, a menos que estemos dispuestos a vivir con los antepasados en fincas muy pequeñas, haciendo nuestra propia ropa, sembrando nuestros propios cultivos, haciendo agricultura sostenible en el bosque. Todo tiene su huella de carbón, toda la ropa que compramos, todo el celular que tenemos, todo el viaje que hacemos, tiene su huella. La pregunta es, ¿cómo encontrar un nivel sostenible de esa huella de carbón que permite una coexistencia de los seres humanos y el bienestar del planeta? Eso realmente es el truco. Entonces, vienen de la industria, vienen de la quema. Esto aquí en Panamá, esto es el Ártico y la pérdida de las tierras congeladas, ganado, cualquier cosa que compramos tiene su huella. Se puede graficarlo de esta manera en términos de proporción. Siempre lo mayor es energía, después es transporte, la industria, agricultura, silvicultura. Todos tienen su parte, pero más que todo es energía y la construcción de cosas. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿cómo se sabe que la cantidad de esos gases está en aumento? Porque hasta ahora simplemente esto puede ser una fabricación de mi imaginación. ¿Dónde está mi evidencia? Y si les he enseñado algo hasta ahora, es dudar en las fuentes, preguntar de dónde sale su evidencia. Y yo tengo que ponerme en la misma posición. Tengo que defender mi aceptación que el cambio climático es real. ¿Dónde está mi información? Y aquí está. En los años 1958, por allí, un científico en los Estados Unidos por el nombre de Kelly, encontró en su laboratorio que sus mediciones de CO2 estaban aumentando. En aquel tiempo se pensaba que la cantidad de CO2 en el atmósfera era completamente constante. Y encontró algo, una observación. Ahora tiene que pensar, ok, ¿cuáles son las posibilidades? Una posibilidad es que estaba haciendo las mediciones dentro de un edificio, dentro de una ciudad. Puede ser que hubo un aumento de gas de CO2 en la ciudad por la transportación. Entonces, quería hacer un experimento que sacaría todas las dudas de las posibilidades. Y puso un laboratorio en la montaña más alta en las islas de Hawái, en medio del Pacífico, alejado de cualquier construcción, cualquier transporte, en el medio del Pacífico. Entonces fue una muestra completamente indicativa de las condiciones de atmósfera en todo el Pacífico, sino en todo el planeta. Y todos los días empezó a medir la cantidad de CO2. Y eso es su resultado. Y ahora se llama la curva de Kelly. Y muestra claramente, no solamente el aumento, pero la aceleración de ese aumento. Esta es la cantidad. Se mide CO2 en partes por millón. Es decir, para cada molécula de... cada millón de moléculas de gases, hay esta cantidad de CO2. Y realmente no importa el índice, lo único que importa es que hemos ido desde 315, ahora estamos en 425 partes por millón. Tiene una característica muy interesante, eso de sierra, arriba abajo, y eso se debe a la estacionalidad. Acuérdense que hay mucha más tierra en el hemisferio norte que en el sur. Durante el verano del hemisferio norte, hay mucha
producción de materia orgánica. Hay muchas plantas absorbiendo el CO2. Entonces el CO2 baja un poquito durante ese verano. Llegar al verano del hemisferio sur, en el invierno del norte, esa materia, todos esos bosques más que todo, todavía están respirando, pero no están capturando mucho por fotosíntesis. Entonces se está liberando una pequeña cantidad de CO2 nuevamente al monstruo. Por eso se va arriba abajo, pero es la tendencia que estamos mirando. Esa es la curva de Kelvin. Esto es porque sabemos que CO2 está en aumento. Y hay curvas iguales para cualquier otro de los gases, de metano, nitrógeno, todos muestran lo mismo. Metano es aún peor que eso. Daile guan merga, oyole naidi, daile gua bundor warguen, kei nugat, daile gua misia sogea, daisha itole sundo, daile gua na guanagine, ne guedi, daile gu naimai. Daisha, daile gua bur wais kanamar, akala, duede amarga unila wesun mainai. Di carbono gi daisha CO2. Tegi gua bait ni kan metano dikka bait ni bali. Daisha, pela ber wegi bille soge. Nai mama nade. Daisha, desu kutule gei bar soye sogea, daile gua ne darguen kuna surie. Nei daile gua kar surie. Tule gei soye sogea. Pela daile gua marga oyole na ite soge bundor daile gua lamisat pa be ito gawar be amittibe weyo daile gu nai mama ye soge. Daisha, desu ne guet Ardaile gua purpule guma y tolesu. De hecho, el nivel que tenemos ahora mismo es la mayor concentración de CO2. Se piensa que el planeta ha experimentado en los últimos 3 millones de años. Y les voy a mostrar cómo sabemos eso. Pero la idea es que tenemos niveles que el ser humano jamás ha experimentado en toda su trayectoria y con una tasa de aumento más rápido que jamás se ha observado en la historia geológica. Entonces, es un aumento a nivel que no hemos visto hace los tiempos ¿se acuerdan esa curva cuando había mucho calor? Ya estamos entrando en las mismas concentraciones de cuando la temperatura estaba en 12 grados por encima de ahora. Pero en vez de ocurrir a través de docenas de miles de años, eso está ocurriendo en menos de 100 años. Esto es el punto focal de cambio climático. Las oscilaciones de concentración de CO2 son naturales en el pasado, han ocurrido, han llegado a niveles mucho mayores, pero siempre han ocurrido a través de miles de años. Y eso ha permitido que los ecosistemas se adapten. Si dado miles de años, los ecosistemas se ajustan, nuevas especies llegan, una especie se adapta para poder aguantar el calor, hay muchas maneras. Pero en un lapso de menos de 100 años, ninguna especie tiene la capacidad de adaptarse, o ningún ecosistema tiene la capacidad de adaptarse tan rápidamente para manejar este cambio. Esto realmente es la clave de cambio climático, porque usen ese argumento. En el pasado el aumento ha sido mucho mayor y no hubo problemas, sobrevivimos. Sí, pero nunca con la velocidad, tanto en los gases como en el aumento de temperatura. Nunca en la historia geológica hemos visto un aumento tan rápido como ahora. Admargala, emiskogwa, imaro yole naiti, admarga sunbay na yesoge, daisa. Admarga soy na yobi yesoge. Daile gua, neguet, nabguana, nana, daile gue, itonait, ardaile gua, pisar itolle disulis, itolle na yesoge, daisa. Yer daile gue le na itolle sunto, daisa. Que quito que se nagase, daisa. Que quito que nagase. Daile gue nada. Daisa, amarga soña está que 3.000 millones de años. Daisa, pisar taile disulto. Daisa, wegi tule wegi virganica chisul. Daisa, taile disul y tole asunto. Con anmar gargi con wagi gargi sunna. Daisa, masuri tole asunto. Daisa, tule sigamider adi nono nikirdi. Daisa, akarmo gadani. Daisa, aha, daisa.
Deisokua, que tú le que soido, arsae, ardei no chunna. We birgaginde, ardeo guna do gusco aligarmai. We imar, we daile guemis quagua, we daile gua, we daile al suria sonia. Birga vali daile gu daile dani, bin naimai, emi iba naichega, we imar, we daile gu nei darguen. We gunaidi, we daniye anmarga soido, we sae qual ulega churia. Birga nasa, we daile gu no churia sonia. Daile gua binna naidani, we dani eso, we dai sanmar, iba kan naiche. Y para mostrarles por qué el Dr. Kelling pensaba que el nivel de CO2 era siempre constante, esta es la historia regresando hasta 1700 y se ve que era completamente constante hasta el inicio de lo que se llama la revolución industrial, cuando el mundo empezó a industrializarse. Y el aumento fue muy gradual, pero solamente llegando a la época postguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo, la economía del mundo explotó. Eso es realmente cuando empezamos esa aceleración exponencial. Y tomó todos por sorpresa en aquel tiempo. Ahora tenemos que entrar en esa parte de causa y efecto. Tenemos la causa, tenemos un aumento de los gases de efecto invernadero. Eso afecta la temperatura está aumentando. ¿Cuáles son los efectos de un aumento de la temperatura? Tiene el efecto de aumento de temperatura tanto en la tierra como en el mar. Cuyo produce una pérdida de los glaciares, capas polares, tierra permanente congelado. Ellos a la vez causan todas esas pérdidas indirectamente. Ese es otro efecto del aumento de dióxido de carbono. El mar es sumamente importante. Se habla de la tierra, pero es el mar que juega el papel crítico en lo que está pasando. El mar absorbe más de la mitad del CO2 y absorbe 80 a 90% del calor. Si no fuese por el mar, la temperatura ya estaría en 10-15 grados por encima. Pero el mar, siendo tan grande y mucho más efectivo en absorbiendo el calor, está haciendo eso. Y por muchas décadas se ha mantenido, no ha aumentado tanto. Y la razón por que los científicos están muy preocupados de lo que está pasando en el Caribe es que el hecho que el calentamiento les tomó muy por sorpresa y podría ser la indicación que el mar ya está llegando a su límite de almacenar ese calor. Y si es cierto, tenemos graves problemas porque antes era absorber 80-90% del calor. Si está llegando a un límite, la temperatura en el atmósfera podría aumentar. No sabemos, pero es de mucha preocupación. Pero eso CO2 que absorbe el mar no se queda como un gas, es absorbido y se convierte en un ácido que se llama ácido carbónico. Y eso aumenta la acidez del mar. Y la acidez del mar realmente es algo constante. La variación a través del tiempo es mínimo. Y por lo tanto, todos los organismos que viven en el mar están adaptados de un nivel de acidez constante. Y no se requiere mucho para alterar esa base. Y el problema crítico es cualquier organismo que tiene una estructura de calcio, los corales, las conchas. Mientras más acidez, lo que se llama el pH, menos el pH, más difícil es para esos organismos crear esas estructuras. Y es otro de los problemas que tienen los corales. Además de la temperatura en sí, la acidificación del mar también es una tremenda amenaza para la vida del mar. Entonces hay ese efecto directo. Y todo esto tienen efectos indirectos, olas de calor, hasta olas de frío. Aunque parece ilógico que un calentamiento podría aumentar olas de frío,
Pero el problema es que el atmósfero depende de un balance entre el frío en el norte y el calor en el trópico. Y ahora mismo el norte está calentando mucho más rápidamente que el trópico. Y eso reduce la diferencia. Y la reducción de esa diferencia altera los patrones de viento en el atmósfero, creando posibilidades de sistemas que normalmente serían muy temporal, una semana de frío y de repente se convierte en 2 meses de frío, porque en vez de estar moviendo como debería ser, se estanca debido al calentamiento desproporcional del Ártico. Sequías, inundaciones, dos lados de la misma moneda, olas de calor marino y terrestres, más y más la evidencia indica que puede haber un aumento tanto en la frecuencia de las tormentas más grandes y la intensidad de esas tormentas más grandes. Y cuando se habla de daños de las tormentas, no es el viento que es el problema, es la lluvia. La lluvia causa mucho más destrucción, mucho más pérdida de vida de los vientos. Y recuérdense, aire más caliente sostiene más agua en forma de vapor. Entonces las tormentas, siendo alimentadas por aguas muy calientes, que es su combustible, están llegando a la tierra con mucha más agua en forma de vapor cuando llegan a la tierra y todo eso cae como lluvia al final. Y erosión costera. Y voy a mostrarles fotos que hago. Eso ya está pasando en Panamá, sin duda alguna. Y eso tiene sus efectos sobre la sociedad. Hambruna, enfermedades, escasez de agua, daño de infraestructura, inigualdad social, desplazamiento, colapso de ecosistemas, toda una serie de consecuencias, todo con su origen de un aumento de gases de efecto invernadero. Aha. Amikintina anmar arbin sabukwada unila nabir unila we napagimbi we neguedi we nada ilei. Tegi surieso. Negadugi niba. Daisa. Niba dailegua neguet. Dailegua neg dynamo yeso. Wegi yargin sunto daisa yargin yeso ibalo. Anmar bukwat napagi. Deba yobi neguet nei dynabari. Mubilligi. Amba varias oge daisa. Pela dailegua soy bagi neguet ardailegu anmargi nei daina yesoge. Tegi niguar. Idu anmarga aloyosa daisa. Idu anmarga oyosa anmaru edakoet. Gebe unni anmar unila dailegua sobi anmara lebu bupat sappa. Webi nabir wilu paina ima. Daisa. Makina no argu. So no argu daisa. So ye babgani soge daisa. Diop pisuli. Aga soget so ur daisa ur dailegu makina banana alipa so ul daisa so banana si eso so ur aga soget daisa ul daisa we no argua we gimala no argua kanno lede jibela da queremos con mala ama wichu gamni gusa daisa de eso kwa we mergumado anmar nana etpa daisa lanmar de que cambiar dage daisa cambiar nana malar que bet pargaiga Ardaisa, vem todo. Anmar mor sobi, anmar mor daile gu soblege. Anmar pela imare buet, imar wawaka. Per quale daile anmar imare busit. Celular, per quale we imar anmar goyole nanai per quale we wis ardaile gu kimama najeso. We kimala pela quale kale kergevie y tole sunto, dais. Eso ku kale nada sunto. Alanmar de acá, mor de ande balan en anogos kuspali. Ano wala palo eh. Arda isa, adesso kubat pini da nabe, ala nabe guspali. Arbeito do daisa, esto daisa. Adesso kwa yerto, kwen parga na surdo anmar daisa. Parga egala, wagi mala pela anmar daile gu paugan igi ambak kusabayobi anmar kuwer ke bitolesu. Unila paugan di na tukin na morso pukwa, dukin na gacho pukwa, dukin na daile gu na daile gu na mora na dubukwa. Tukin dailegu na mas dailegu na dibukwa na gumbukwa tukin dailegu na neishopukwa pela dailegu na wargwen na imar na imak demigindi pela kwamle anmar bakar gusa we imar mar soble mama idi pela dailegu
neka boni uye annaga daile ku weti karba sun maina itaisa e boni mar mama na de chundo daisa amarga sun maina na nade deisokku neguet aka validar ganno mano ardaisa neguet daile ku mergumado anmarga soget ibu bali nei daile ku tambe sailamar daile ku ne kambanana nade daile ku tire gude daisa kandra mar soinai ardaisa anmar daile ku imare buet mergude dula ka ukki mergudani monga daisa deso kwa we pela kwable ardaile ku anmar kala nangala daile ku boni dainaye anmarga ardaile ku makke sale isna be marga samar mundo itumaru Pues Renata dice que ya ha excedido el tiempo. Digamos, como se dice en Hollywood, el truco para mantener un grupo de personas es siempre dejarlos queriendo más. Entonces voy a dejar la segunda parte para las 7 y vamos a seguir. Está bien. A las 6 la cena. A las 6 de la cena, el que no llega pierde.